Hola a todos. En esta clase vamos a ver cómo los filtros avanzados nos van a permitir hacer un sistema de búsqueda a partir de una macro. Entonces, vamos a partir sobre este ejercicio, que es una base de datos de una inmobiliaria en España. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar los datos de acuerdo al formato que corresponde. Si vemos acá fecha de entrada, vemos unos números, los cuales pues no corresponden a el título que es fecha de entrada ni acá en fecha de venta. Este valor posiblemente debe estar en un formato de moneda y no está. Entonces vamos a comenzar a hacer una selección. Fecha de entrada, la selecciono desde la columna C. Voy a colocar control y selecciono la columna J, oprimiendo acá en este punto. Luego me voy a ir a inicio y estos dos formatos deberían ser de fecha y acá nos lo está mostrando de número, entonces lo que vamos a hacer es irnos por una fecha corta. Y acá sabemos que ya estamos hablando sobre unas fechas que oscilan en un rango del 2004 y unas ventas entre el 2015 y 2016 y existen campos que están vacíos. Esto quiere decir que la selección no es continua. Continuando con nuestro ejercicio, seleccionamos la columna de valor y en este caso vemos acá que tenemos el título en una variable de texto y la columna con un contenido variable de número. Entonces vamos a darle acá número. No pasa nada porque debería ser un valor moneda. Entonces acá cuando le damos moneda ya vemos un cambio. De la misma manera debemos recordar que cuando manejamos cifras que son superiores a 1000 podemos utilizar el estilo de millares, ¿vale? Lo segundo que vamos a hacer en nuestro ejercicio es completar estos dos campos, provincia, esta columna, y el valor de metro cuadrado. Entonces acá vemos cómo hay una relación entre una ciudad y acá tenemos una base aparte que se llama, o bueno, una base en la cual coinciden dos datos. Y acá vemos cómo le falta a esta base que es la principal un dato que tiene la base pequeña. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es nombrar esta matriz. Lo que vamos a hacer es hacer la selección como tal de las dos columnas. Si fueran más columnas seleccionaría más. Y vamos a seleccionar acá en un cuadro de nombres. Vamos a borrar la frase M1 y vamos a colocar matriz con Z. Le damos un enter y queda nombrada nuestra matriz. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que, por ejemplo, en un buscar V no se corra nuestro rango de búsqueda y no vayamos a tener problemas como lo estoy mostrando acá a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos acá al menú de fórmulas, búsqueda y referencia, buscar V. Muy importante buscarlo desde el menú de fórmulas porque algunas veces cuando uno le da f de x eh, no aparece el buscar v dentro de todo este listado que es la biblioteca de funciones. Entonces siempre les aconsejo busque de referencia y encuentran el buscar v. El buscar v es una función que parte sobre un factor común que se llama valor buscado y ese factor común, que en este caso es la ciudad, lo encontramos en una matriz que es esta que estoy señalando acá en el mouse, y a partir de un indicador de columnas, que en este caso es ciudad, provincia, que es la columna número 2. ¿Por qué provincia? Porque lo que le falta a esta matriz, que es la grande, vamos a hacer una búsqueda exacta, es decir, que, que encuentre Leida y nos arroje lo que esté en la misma línea. Entonces, el valor buscado es lo que coincide. Voy a seleccionar solo el primer dato y en la matriz puedo hacer la selección de la matriz y vemos que nos aparece un nombre. Ese nombre nos aparece por la acción que hicimos
acá en esta zona que se llama cuadro de nombre. Entonces acá nos debe aparecer ya matriz y podemos comprobar que acá dice ciudad, provincia, Lleida, Cantabria, que son los datos que contiene la matriz. El indicador de columnas. Acá en esta matriz principal le hace falta que es el dato de la provincia. Y tenemos esta matriz pequeña. En esta matriz pequeña podemos ver cómo está compuesta por dos columnas y en la segunda columna es donde encontramos lo que le hace falta a la matriz grande. Entonces vamos a colocar un número 2. Y acá en ordenado vamos a colocar una coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir la coincidencia exacta? Que él va a llegar, va a encontrar Lleida y me va a arrojar exactamente lo que esté en esa línea. Entonces acá voy a colocar un falso y vemos como acá encuentra Lleida y nos arroja Cantabria. Vamos a dar a aceptar y vamos a hacer un arrastre. Cuando no colocamos el nombre en la matriz, hay que asegurarnos de fijar para que ese rango de referencia no se pierda. Por último, para organizar nuestra base de datos vamos a encontrar acá que un valor que se llama de metro cuadrado. Es una operación muy sencilla en la cual le vamos a decir que es un igual y es el valor de venta dividido la superficie o el metraje. Y ahí encontramos un valor de metro cuadrado y hacemos una selección. Entonces acá vemos unos valores y acá vamos a aplicar lo que les decía hace un momento. En el menú inicio encontramos el estilo de millares y acá podemos encontrar primero un estilo de miles y luego un estilo de moneda. Completando esto, vamos a seguir lo que nos dicen las instrucciones explicación y es generar validaciones de datos. Entonces la validación de datos son restricciones que nos van a permitir solo ingresar datos de acuerdo a una lista o un parámetro que nosotros definamos. ¿Para qué son útiles las validaciones de datos? Precisamente para cuando un tercero maneje nuestra base de datos, no caigamos en errores. Entonces lo primero que nos dice es que apliquemos una validación de datos para que en superficie solo se puedan ingresar datos entre 50 y 200. Entonces busco casi superficie, hago la selección de la columna, me voy a un menú que se llama datos y en el menú de datos vamos a encontrar un icono muy pequeño. Dependiendo de tu versión de Excel puede aparecer acá validación de datos, pero el icono se distingue por un signo de validación y un símbolo como de un par. Entonces le vamos a dar clic acá y ¿qué es lo que estamos buscando? Eh, una restricción. Entonces acá van a aparecer las restricciones. En este momento cuando aparece cualquier valor es que no hay ninguna restricción y que quiero una restricción relacionada con el número entero. Entonces el número entero va a ser mínimo entre 50 y máximo entre 200. Vamos a irnos a un mensaje de error. No va a permitir ningún cambio. Acá en detener quiere decir que el cambio no es posible y en el título vamos a colocar error. No coloques datos por fuera de 50 a 200. Vamos a darle a aceptar. Inmediatamente vemos que no ha cambiado nada, pero lo que va a cambiar es si encontramos una superficie, por ejemplo, de 3000, que podría ser un dato, y acá vemos este mensaje, ¿vale? Entonces reintentar sería volver a escribir otro dato, 90, ya es permitido, cambio el valor por metro cuadrado. Si le doy acá deshacer, encuentro el valor que estaba antes, pero eso es la validación de datos, ¿vale? También nos pide una validación de datos a partir de una lista. Entonces acá en base encontramos las provincias y vamos a comenzar a aplicar valores únicos. No sabemos cuántas provincias hay, pueden ser 4, 5, 6, 2. Entonces eso lo vamos a hacer a través de este menú que se llama datos
y en datos vamos a comenzar a trabajar con algo que se llaman los filtros avanzados. Todos los filtros avanzados funcionan de esta manera. Vamos a darle avanzadas, ok, y encontramos los datos como tal. Entonces, este va a ser uno de los filtros más complejos. Voy a comenzar por el más complejo en este caso y va a ser lo siguiente. Quiero saber los valores únicos que hay en esta columna. Entonces, el rango de la lista siempre es lo que yo quiero filtrar. Entonces, en este caso, no quiero filtrar toda la base de datos, sino quiero filtrar esta columna. Entonces, voy y hago esa selección. Me dirijo con la barra de desplazamiento hacia arriba. El rango de criterios lo voy a dejar en blanco, pero por lo general el rango de criterios es dentro de lo que quiero filtrar, cómo lo quiero filtrar. Pero en este caso, como tengo solo registros únicos, solo quiero ver registros únicos. No tengo un criterio como tal, sino que sean registros únicos. Le voy a decir que sea copiar a otro lugar. Cuando le voy a copiar a otro lugar, se habilita esta pestaña de copiar a. Le voy a dar clic y voy a colocar acá al lado. Listo. Entonces vamos a darle a aceptar y vemos efectivamente que hay estos 4 datos únicos. ¿Vale? Entonces esto es muy útil cuando uno tiene bases de datos y uno quiere hacer auditoría y quiere de pronto encontrar errores. Córdoba con tilde, Córdoba sin tilde nos saldría acá, por ejemplo. Lo que sigue a continuación es que vamos a seleccionar la columna que se llama provincia. Hacemos la selección completa. Vamos a volver al menú de datos y se acuerdan, este que se llamaba validación de datos, le damos clic en validación de datos. Es una configuración diferente a la que hicimos en superficie, ¿vale? Entonces por eso nos aparece cualquier valor. Vamos a decir acá lista y en el origen vamos a seleccionar esta base que hicimos anteriormente sin el título. Y en el mensaje de error va a ser un detener y vamos a colocar solo lo de la lista y colocar solo valores de la lista. Acá podemos dejar espacios, no hay problema, le damos a aceptar y acá vemos cómo se habilita una pestaña. ¿Qué nos va a permitir esa pestaña? Que solo se desplieguen las opciones que seleccionamos acá en origen. Entonces, digo que sea corto, pero si el día de mañana alguien coloca Bogotá, entonces no lo va a permitir. Si alguien coloca un espacio en blanco, sí lo va a permitir. Esas son las restricciones que tenemos en esto. Y podemos darle acá a deshacer. ¿Vale? Eh, para volver al estado inicial, entonces simplemente la selección contiene una celda con configuración, sin configuración de validación de datos. Eso quiere decir que estoy cogiendo una columna, toda la columna hasta el final, donde se acaba sin tener datos de la configuración de datos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nuestra lista va hasta la columna, en la fila 555, la selección es más amplia de esa parte. Entonces en este caso nos podría generar un error, pero pues la configuración para que no nos quede sin configuración de datos es pasar de lista a cualquier valor y ya no va a tener restricciones. Vale, vamos a pasar a la parte de subtotales. Entonces es muy importante en los subtotales tener presente que uno siempre tiene que ordenar la información. Entonces vamos a colocar acá, vamos a hacer una copia de esta base. Entonces vamos a llamar clic derecho en la pestaña de la hoja, vamos a decirle mover o copiar. Voy a darle clic acá al mover al final y crear una copia. Le voy a dar a aceptar. Me aparece base 2. Para cambiar el nombre, le puedo dar clic y acá cambiar nombre. Y el cambio de nombre va a ser subtotal o subtotales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla con los subtotales? Ordenar la información primero.
¿Para qué sirven los subtotales? Los subtotales nos sirven para tener un criterio de referencia y vaya haciendo sumas a partir de ese criterio de referencia. Entonces, vamos a darle clic acá en la columna E y le vamos a dar un ordenar. Entonces, el ordenar y filtrar está acá en el menú de inicio. Vamos a ordenar y ordenar del ampliar la selección quiere decir que estas columnas, todos los datos, me va a traer primero alquiler, 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 pero los datos adyacentes van a corresponder a los alquileres. Entonces vamos a decirle ampliar la selección y acá vemos como el alquiler es Leida, Girona, o sea, va a respetar los renglones, aunque los ordene. ¿Vale? Ese es el primer ordenar. Segundo ordenar que voy a hacer es en la ciudad y provincia, puedo hacer dos al tiempo. Voy a ordenar de la A a la Z y acá me aparece. ¿Vale? Acá hay algo que ustedes tienen que tener presente en cuenta y es que como seleccioné el título cambió. ¿Vale? Entonces en este caso este ordenar estaría mal. Tenemos que dar acá y siempre hacer la selección con uno solo. Ordenar, ampliar la selección. Exactamente, eso es lo que quería mostrarles. Vamos a, entonces ahora sí a hacer el tema de subtotales. Entonces digamos que yo quiero saber cuántos subtotales hay acá en Barcelona. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de datos. En el menú de datos tengo que encontrar algo que se llama subtotal. Entonces lo veo acá, voy a dar clic en subtotal y entonces acá te va a decir por cada cambio en qué, y ahí va el énfasis en la explicación de por qué yo elegí ordenar primero la información. Entonces yo quiero ordenarlo por cada cambio en tipo de operación o en tipo de ciudad. Entonces voy a darle por cada cambio en tipo de ciudad. Quiero hacer una suma, un conteo, un promedio, un máximo, un producto que es una multiplicación. Quiero hacer una suma. Quiero agregar una suma por qué. Entonces por cada cambio en Barcelona quiero sumar el valor. Entonces habilito, le voy a reemplazar los subtotales actuales y le voy a dar a aceptar. ¿Qué sucede? Que cuando haya un cambio de ciudad de Barcelona a la siguiente, me va a aparecer el total, pero el total va a hacer referencia a esta columna que se llama valor. Voy a aprovechar para hacer una pequeña explicación sobre inmovilizar paneles. Acá en inmovilizar paneles vamos a dar lo siguiente, vamos a darle en el menú de vista encontramos algo que se llama inmovilizar y quiero movilizar paneles para que cuando uno haga un recorrido por la superficie siempre tenga presente dónde hubo el cambio. Entonces acá Girona y ya sabemos lo que vale Girona. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué es este 1, 2 y 3? Entonces este 2 es como el siguiente nivel. Quiero ver solo los de Girona. Ok, y vuelvo al 2. Y el 3 es como los niveles de detalle de la información. Entonces, y el 1 es un total general, el 2 un total por provincia y el 3 se asemeja a la base original. Entonces lo voy a dejar en 2. Y que quiero ver lo que fue el total en Tarragona. Vamos a hacer un copiado de esta hoja que se llama base, pero en relación a la base de datos. Vamos a dar un control E. Seleccionamos la base de datos, le vamos a decir copiar, le vamos a decir agregar una nueva hoja. Y en esta nueva hoja lo que vamos a hacer es un filtro. Entonces vamos a ubicarlo acá en la celda número 6. Vamos a decirle pegado especial, valores. Acá hay que tener presente que yo le he copiado especial valores, es porque hay unos puntos de referencia
en fórmulas que están ligados a algo que está por fuera de la base de datos. Por ejemplo, le voy a decir nueva hoja base, voy a darle un control, perdón, le voy a dar un control ubicado en la base de datos, un control C, y acá tenemos una celda base, y cuando le doy pegar, se van a perder en algunas ocasiones el valor de la referencia. En este caso, no se pierde el valor de la referencia porque está ligado a, a una hoja con una referencia que se llama matriz. Entonces ahí nunca se va a perder, pero en contadas ocasiones se pueden perder los datos cuando hacemos copiados y pegados de esa manera. Entonces tenemos una hoja nueva, se llama la hoja 3, y tenemos una hoja que se llama filtros. ¿Listo? Voy a llamar filtro 1 y esta hoja la voy a llamar filtro 2. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es irnos a este menú de datos, avanzar y vemos que nos piden dos cosas, un rango de lista y un rango de criterios. ¿Listo? Entonces esta vez sí vamos a tener un rango de criterios. Los filtros dependen de algo en particular y son los títulos. Entonces hay dos clases de filtros, los normales y los avanzados. Entonces en los normales tú haces la selección de los títulos, llegas, seleccionas y dependiendo del tipo de datos que tengas acá, te puede aparecer un filtro por número, sea igual, mayor, los 10 mejores. Y si es un filtro por ciudad, pues va a ser un filtro de texto, ¿vale? Si es un filtro de fecha, va a ser un filtro relacionado a lo que queramos ver. Estos filtros de fecha los podemos borrar de esta manera. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que en un filtro normal nosotros podemos hacer, no quiero ver la operación que sea alquiler y que se hayan vendido en la provincia y que los haya vendido Cielo Aranguren. Entonces vemos que Cielo vendió esto y que fue de alquiler. Entonces la condición I siempre va a abarcar que las dos condiciones, por así decirlo, dos o más condiciones se cumplan, como vemos. Ahora puede suceder algo, quiero ver lo que sea de Cielo Aranguren o que haya sido en oficina. Entonces acá vamos a ubicarnos acá, voy a decirle borrar, se borró el de Cielo Aranguren o que haya sido en oficina. Y acá tenemos un problema y es que nosotros podemos decir que sea igual a alquiler. Ustedes ven acá una condición de 1, pero el solo aplicará para la misma condición de la columna. Si es una columna diferente, nos toca hacer el filtro avanzado, ¿vale? Entonces voy a llegar, voy a borrar los filtros actuales, acá en este borrar, voy a seleccionar mis datos, voy a dar control C y voy a construir algo que se llama mi rango de criterios. Todo mi rango de criterios va a ser la selección de cielo y que sean operaciones de tipo de parque. Vamos a ver si ya lo vendió. Acá hay que tener un detalle en cuenta y es que el título debe coincidir como con el criterio. Es decir, es distinto si yo tengo a Cielo Aranguren acá, a que lo tengo directamente en la columna que corresponda. Entonces voy a aplicar en la base de datos, le voy a decir avanzadas y veo los elementos. El rango de la lista es la base de datos donde yo quiero filtrar. El rango de criterios, en este caso, es lo que acabé de construir. Entonces, en la construcción que intervino el título y esta parte que es el criterio.
Le vamos a decir aceptar. No voy a colocar registros únicos, ustedes ya saben lo que significa. Entonces vemos como cielo vendió esto y de tipo parque. ¿Qué pasa con la condición O? La condición O, cualquiera de las dos condiciones se puede cumplir. Lo vamos a ver a continuación. Entonces voy a borrar el filtro en este punto y voy a borrar este parking, lo voy a bajar acá. Es decir, mi rango de datos, mi rango de criterios, quiero decir, creció. Título, primera fila, segunda fila y tercera fila. Voy a volver a picar en la base de datos, le voy a decir datos, avanzada, y acá vemos que el rango de criterios está mal. El rango de lista está bien, vemos que es la base de datos, pero el rango de criterios cambió. El rango de criterios debería abarcar primera fila de los títulos, segunda fila y tercera fila. Vamos a decir aceptar y acá vemos una cosa. Acá aparece Oscar Valderrama, pero teníamos dos condiciones. Una era que fuera parque, otra que fuera cielo, otra que fuera parque. Entonces ahí vemos como cualquiera de las dos condiciones se puede cumplir. Los filtros avanzados nos pueden servir. Entonces ya lo encontramos que nos puede servir para la condición. Voy a acá a colocar esto en blanco nuevamente y vamos a hacer lo siguiente. Vemos acá que cuando hay un filtro, el filtro afectará a toda la fila, ¿vale? Toda una fila que corresponde, ocultando o mostrando de acuerdo a las condiciones del filtro. Entonces vamos a irnos a datos y vamos a darle borrar, ok, y vamos a hacer lo siguiente. Nuestro filtro en este caso va a ser con la condición I, ¿vale? La primera que les había enseñado. Como es la condición I, sabemos que va a ser la primera fila, que es la de los títulos, y la segunda fila. Entonces vamos a hacer acá un arrastre y voy a señalar primera y segunda fila, que se va a hacer el rango de criterios, ¿vale? Y con la base de datos le voy a decir lo siguiente. Voy a hacer una macro que me automatice los procesos de búsqueda. Entonces, las macros siempre surgen a través de un menú que se llama desarrollador o programador, que no lo vemos en este momento. Voy a clicar acá en diseño de página y voy a buscar una zona en blanco o cualquier menú, pero siempre debe ser una zona en blanco en gris. Voy a darle clic derecho y voy a decirle personalizar cinta de opciones y voy a habilitar este menú que se llama desarrollador. Pues ya está habilitado, ya aparece algo que se llama desarrollador. Le vamos a decir grabar macro. Entonces la vamos a llamar macro 1 o macro filtro. Hay un factor fundamental en las macros y es que el nombre de la macro no puede tener espacios, ¿vale? Es algo fundamental. Y en la descripción, por favor, siempre coloquen la versión que trabajan y que hace la macro. Entonces, a partir del momento en que yo le doy a aceptar, todo lo que grabe en la pantalla va a quedar grabado como un récord, como una cámara, y se va a deshabilitar el botón deshacer y va a aparecer un cuadradito acá mostrándome que estoy en grabación. Entonces le voy a decir aceptar, voy a seguir el mismo proceso que hacía antes. Entonces me voy a ir acá a datos, filtro, avanzadas, pico en la base de datos, pico en avanzadas, me muestra el rango de la lista que corresponde siempre a la base de datos. El rango de criterios siempre lo debo borrar y siempre debo volver a señalar el rango de criterios. Recuerden, tanto la primera
como la segunda fila. Así esté vacía en este momento, la idea es que yo vaya colocando datos acá. Le voy a decir aceptar, me voy a volver al menú desarrollador y le voy a decir detener grabación. Me aseguro que acá no me aparezca un cuadradito y la macro ya quedó grabada. Si me voy acá al menú de macros, encuentro que acá hay una macro filtro. Si la quisiera eliminar, puedo darle acá. Si le doy paso, paso o modificar, me va a enviar a Visual Basic. Entonces, como una cosa es grabar las macros y otra cosa muy distinta es ejecutarlas. Entonces las macros se pueden ejecutar acá desde ejecutar o podemos insertar una forma o una imagen. Entonces, voy a insertar una forma. Lo importante es que la forma esté lo más arriba posible. Le doy clic derecho a la forma, pico afuera y le doy clic derecho a la forma y le voy a decir asignar macro. Elijo la macro, le voy a decir aceptar. Como vamos a comenzar a hacer pruebas. Entonces, acá, yo quiero hacer las operaciones que sean de parking. Entonces, puedo copiarlas o puedo seleccionarlas y que sean de cielo aranjuez. Entonces acá veo cómo funciona ya el filtro. Puedo borrar para volver al estado original. Está acá. Entre más grande sea la base de datos o menos memoria tenga tu computador, más se va a ralentizar o mostrar este círculo que vemos. Entonces vamos a entrar a una explicación muy importante sobre los filtros avanzados, y es que nosotros podemos comenzar a jugar con diferentes parámetros de los filtros. Los tipos de inmueble que comiencen con P y que la cantidad sea mayor. Entonces vemos acá el I y el P. Vemos también que podemos ser por rangos de cantidades. Entonces vamos a hacer que la superficie sea esto y esto. Que comiencen por CI y el menor sea 60. Que contengan la palabra CA. Que contengan las letras E y O y otro carácter en medio, que contengan solamente Girona. Entonces vamos a probar varios. Entonces, tipo de inmuebles, cuando encontramos este símbolo que sea mayor y menor que, es que sea diferente a algo. Entonces vamos a hacer en tipo, me voy a base, a filtro, perdón, a filtro 2, y entonces acá el comodín era en tipo. Entonces siempre tiene que coincidir con el título. Entonces en tipo. Entonces vamos a ejecutar esto y vemos que sea diferente a que diga la palabra calle. Entonces si acá puedo darle diferente, que sea la opción parque. Entonces acá me va a mostrar lo que sea diferente al parque. Mi invitación siempre es como a mostrar cosas que sean diferentes a través de de este, de este tipo de opciones, ¿vale? Celdas con datos, celdas sin datos, con rangos de fechas, ¿vale? Que contengan algo. ¿Listo? Entonces con el asterisco. El asterisco entonces quiero que sea asterisco y que contengan AL. O sea, pues vamos a darle, nos aparecen los que contengan AL. Esta es este archivo contiene una macro y como tal debemos decir archivo, guardar como, seleccionamos un lugar en el escritorio y vamos a decirle que en vez de libro de Excel sea un libro de Excel, el tipo habilitado para macros. Decimos guardar. Y de la misma manera que en desarrollador le vamos a decir seguridad para macros y siempre le vamos a decir habilitar todas las macros para que las macros funcionen. Esta es una manera en que ustedes pueden ganar productividad y
ahorrar tiempo a través de una macro sencilla. De la misma manera, vamos a jugar a que configurar la página. Entonces, en configurar la página nos vamos siempre a diseño, orientación, y entonces depende de lo que tú quieras hacer. Entonces, es una margen estrecha, y cuando le doy margen estrecha ven este símbolo que es como unas delgadas líneas pequeñas. Entonces podemos decirle escala alto, que sea a 2 páginas, o ancho, que sea una página. Entonces ahí vemos cómo se corre el, la, por así decirlo, esa línea que teníamos. Entonces vamos a jugar entre estas opciones de diseño de página y esta opción de vista, y vamos a darle ver salto de página. Entonces yo quiero solo imprimir la base de datos, y ahí me queda en una sola página la base de datos. Siempre hay que jugar o tener muy presente la escala cuando hacemos este tipo de configuración de páginas, porque al momento de archivo vemos como los datos pueden quedar muy pequeños. ¿Listo? Entonces siempre vamos a jugar cuando hagamos este salto de página, eh, jugar dependiendo de la necesidad, a dejarlo en una página, 2 páginas, a conservar encabezados, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces acá vemos cómo nosotros, cuando lo subimos, la página ya se vuelve más pequeña, pero quedamos sin información. Entonces siempre hay que bajarlo hasta el final. Y comenzar a jugar con una pequeña línea de edición que pueda haber por acá. Y ahí sí ya nos va a quedar bien configurado. Listo. Y comenzar a jugar para que nos quede equilibrada una página y la otra. ¿Listo? Ok. Vemos también acá que se puede ejecutar las macros desde el menú de vista, o acá en pestaña, más comandos. Acá uno también podría buscar macros y te puede aparecer la macro de macro filtro por acá, y ponerla a ejecutar también. Macro filtro, y la quiero agregar acá. Voy a aceptar y nos va a aparecer acá la macro. Vamos a colocar en la vista normal, y entonces esta vez vamos a ejecutar otra macro que sea superficie mayor o así. Siempre debemos asegurarnos que el formato coincida cuando son números. Es decir, denle un control C, un control V, y ahí sí le van a dar mayor. Ok, pero tenemos todavía la restricción de la validación de datos. Nos vamos a decir mayor a 60. Entonces, acá en este caso tenemos que jugar con lo siguiente. En la validación de datos no la quiero en este momento, entonces voy a darle acá validación de datos, cualquier valor, y aceptar, porque si no nunca me dejaría. Entonces mayor a 200, y ahí vamos a darle lo que esté mayor a 200. Finalmente quiero explicarles algo que se llaman los hipervínculos. Entonces los hipervínculos es como una manera en que uno guía a las otras personas para que conozcan determinada orientación de dónde está la información. Entonces acá en aplicar el formato, entonces, el buscar B. Entonces el buscar B fue para una columna que estaba acá en base, y a la columna de provincia. Entonces acá me voy a instrucciones de explicación, voy a buscar algo que se llama hipervínculo o vínculo,
que se encuentra en el menú insertar. Vamos a dar vínculo. Es un vínculo que está en este documento, no está en una página web o en una dirección de correo electrónico. Y es un vínculo que está en una hoja que se llama base. Entonces le voy a decir acá aceptar. Digamos cómo se convierte un 3 como con un guión. Cuando le doy el 3 me lleva a la referencia A1. Pero ¿qué pasa si en este caso quiero que me lleve a la referencia D1? Entonces en este caso vas a volver a instrucciones, explicación, hipervínculo, y esta es, la celda no va a ser A1, sino va a ser D1. Vamos a decir aceptar, y esta es de voy para acá, ¿vale? También es muy importante que ustedes conozcan que las macros también se pueden ejecutar con imágenes, así tal como lo hicimos con la forma. Y, y nada, quiero pues desearles lo mejor, practiquen, siempre practiquen Excel, es algo muy importante, exploren el potencial de estas herramientas que les va a servir en la vida. Hasta luego, les habló Víctor Parra y que estén muy bien.